esta mañana mirando aquí en Negocios Televisión al mercado, a esa macro, a esos asuntos que vigilan muy de cerca los mercados, y esta mañana con la ayuda de Juan Rodríguez Fraile, Country Manager Iberia y LATAM en Grupama Asset Management. Juan, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, estábamos señalando que nos enfrentamos a una semana de fuerte carga macroeconómica, además con las dos variables que ahora mismo están en el punto de mira, porque hasta hace poco era solo inflación y ahora está inflación y crecimiento, sobre todo después de las perspectivas del FMI. La eurozona, Estados Unidos van a presentar cifras. ¿Cómo lo veis desde Grupama Asset Management? Pues nosotros somos muy prudentes, pero somos razonablemente optimistas, y yo creo que la visión macro que tenemos es más bien constructiva, ¿vale? Empezando por el crecimiento que mencionabas, nosotros somos muy positivos con el crecimiento, ¿no? Y lo que estamos viendo es que el crecimiento macro está sorprendiendo al alza, ¿no? Venimos de un año 23 en el que ya tuvimos esa recesión técnica en la eurozona con 2 trimestres de crecimiento negativo, y al final cerramos el año con un crecimiento nulo de un 0%, y de ahí lo que estamos viendo es que el crecimiento se está acelerando, y la cifra que estamos manejando de crecimiento para este año 24 es que la eurozona crecerá en torno al 1%, ¿no? Para acelerar todavía un poquito más el año 25 e irnos hasta el 1,5% de crecimiento, ¿no? Eso en cuanto a Europa. En cuanto a Estados Unidos, creemos que las cosas siguen yendo muy bien, ¿vale? El año pasado su economía, esperando esa recesión tan anunciada que no terminó de llegar, crecía al 2,5%. Este año, pues ahora que comentabas también, que la inflación empieza a estar por fin bajo control, todo el mundo está girándose un poco hacia el crecimiento, a ver si termina de llegar a esa recesión o no termina de llegar, y nosotros creemos que no va a llegar, y nuestro escenario directamente es de no landing. No de soft landing, sino directamente de no landing, ¿no? Entonces, lo que estamos esperando es un crecimiento en Estados Unidos de en torno al 2% para este año, ¿vale? O sea, puede haber una ligera desaceleración en cuanto al año 23, para luego también el año 25 creemos que se puede acelerar un poco ese crecimiento e irnos al 2,5% de crecimiento, ¿no? Entonces, muy positivos con el crecimiento, pero sobre todo con todo lo que está sustentando el crecimiento, ¿no? Porque vemos que todos esos grandes planes de infraestructuras en Estados Unidos de Biden, ese plan de estímulos y esa financiación a las transiciones que tenemos en Europa están parcialmente implementados. En Estados Unidos solamente se ha implementado el 12%, y en Estados Unidos y en Europa, perdón, en torno al 40%, ¿no? Entonces todavía queda mucha inversión por realizarse, ¿no? El desempleo sigue a niveles bastante razonables, hay un ligero ajuste, pero sigue siendo hay una fuerza laboral bastante fuerte, y las bajadas de tipos, pues hay una financiación más barata, ¿no? Bueno, precisamente, claro, si miramos la macro, vamos a ese data que tiene en el punto de mira Powell y Lagarde. Decías hace un momento que lo que veis para Estados Unidos es un no landing, cómo hay una fortaleza, ¿no?, en ese crecimiento que sorprende, y por lo tanto, con esa lectura, un mercado laboral que de alguna manera, ¿cómo va a alimentar los próximos movimientos? ¿Cómo lo veis de Grupama a la hora de qué va a hacer Powell después de esos superjumbos? Pues nosotros creemos que en Europa probablemente no quedan más bajadas de tipos este año, no creemos que vaya a haber más bajadas de tipos. En cambio, en Estados Unidos creemos que tanto en noviembre como en diciembre va a haber bajadas de tipos, pero va a haber bajadas de tipos no como hemos visto en septiembre, de una manera agresiva, bajando 50 puntos básicos, sino creemos que vamos a volver a la senda de los 25 puntos básicos, ¿no? Entonces estamos esperando 2 bajadas, noviembre y diciembre, y luego durante todo el año 25 estamos esperando 2 bajadas de tipos, tanto en Europa como en Estados Unidos, de 25 puntos básicos, ¿no? Sobre todo, o sea, lo que vemos es que los bancos centrales van a ser muy prudentes, ¿no? Y sobre todo la inflación ha bajado por efecto de los precios de la energía, que bajó 4 décimas en agosto en Estados Unidos y 4 décimas en septiembre en Europa, pero si miramos un poco el tablero geopolítico, pues tenemos infinidad de incertidumbres, de tensiones, de problemas, y ahora mismo, pues fíjate que curiosamente con la guerra que tenemos entre Irán, Israel, Oriente Medio, etcétera, etcétera, bajó el petróleo un 4 y pico %, entonces el precio de la energía todavía está bastante bajo, ¿no? Es el precio más bajo de los últimos 3 años y medio. Entonces, si todas estas tensiones geopolíticas y toda esta incertidumbre, que nosotros creemos que probablemente los riesgos con la inflación están más al alza que a la baja, ¿no? Entonces, podemos pensar que a medio plazo puede haber un ligero repunte de la inflación que lleve a sus bancos centrales a ser prudentes a la hora de las bajadas de tipos, ¿no? Sobre todo lo que creemos que los tipos van a estar altos durante más tiempo de lo que cree el mercado, ¿no? Con lo que estás poniendo sobre la mesa, Juan, dices de alguna manera los banqueros centrales van a ser más prudentes, mirando, sobre todo señalando riesgos inflacionarios por la zona geopolítica, sin añadir también que va a haber cambio en la Casa Blanca. No sé en ese escenario si únicamente esa prudencia va a ir vinculándose a que esa inflación que parecía algo más contenida, o en su discurso al menos,
no estaba tan contenida o porque hay cambios en ese escenario internacional, o si realmente su actuación no ha estado tan acertada. Bueno, es una pregunta complicada, pero yo creo que probablemente, yo creo que los bancos centrales reaccionaron tarde y mal con la inflación, ¿no? Primero diciendo que la inflación pues no era tan complicada, que no era tan fuerte, que era producto de COVID, de las cadenas de suministro, etcétera, etcétera, y que era transitoria. Y nosotros, desde Grupama, lo vimos clarísimo desde el principio, que la inflación no era transitoria y que iba a ser un proceso bastante largo de inflación, como estamos viendo, ¿no? Entonces, la verdad es que en eso sí que nos sorprendió, y luego yo creo que, bueno, probablemente podrían haber empezado este ciclo de bajadas de tipos pues un poco antes, ¿no? Y con todo esto, porque al final estamos, el mercado siempre estamos diciendo, ¿no?, muy pendientes de esa macro, bueno, también, por cierto, de la campaña de resultados, pero a la hora de buscar esa estrategia, a la hora de diseñar cartera, ¿cómo estáis posicionados? ¿Cómo miráis esa renta fija, esa renta variable, esa composición desde Grupama Asset Management? Pues empezando por la parte más conservadora, ¿no? Por la parte de renta fija, yo creo que estamos en un momento bastante bueno, ¿no? Estamos en un proceso de normalización monetaria en el que primero los bancos centrales están bajando los tipos poco a poco, o sea, es decir, los tipos subieron mucho, muy poco tiempo, pero no están bajando igual de rápido que subieron, ¿no? Entonces están bajando poquito a poco, y eso nos da que tenemos un universo de inversión dentro de la renta fija en el que hay rentabilidades positivas en todo tipo de activo, dependiendo un poco del perfil de cada cliente, ¿no? Tienes la parte monetaria, en la que este año los fondos monetarios van a terminar con una rentabilidad por encima del 4%, que poco a poco esas tires se van a ir comprimiendo y va a haber que ir pensando en hacer esa rotación hacia activos de un poco más de duración, ¿no? Nosotros, en cuanto a esa rotación, creemos que hay que ser muy prudentes, porque sobre todo eso, ¿no? Los bancos centrales van a bajar poco a poco los tipos, ¿no? Entonces no hay que hacer una rotación tan brusca ni irse muy largos de duración. En ese sentido, nuestro asset allocation perfecto dentro de la parte de renta fija, donde vemos que puede ser más interesante ese perfil riesgo-rentabilidad, es en el segmento de renta fija, investment grade, duraciones entre 1 y 3 años. Ahí estamos encontrando muy buenas oportunidades y estamos muy positivos, y creemos que ahora mismo pues las carteras deberían ir yendo un poco hacia ese 1 o 3 años, ¿no? Es una composición, te estabas centrando más en la renta fija, decías, la rotación tiene que ser, con cautela, todo ese escenario hacia la renta variable, en un momento en el que hemos visto además ese fuerte por decir de alguna manera, ¿no?, el comportamiento de los índices. No sé hasta qué punto hay, mirando a un lado y a otro, por ejemplo, de Eurozona, Estados Unidos, ¿cuál es vuestro análisis? ¿Dónde veis más oportunidades? Pues nuestro análisis es muy positivo, ¿no? Sobre todo yo creo que en enero o en diciembre del año 23 o enero de este año 24, cualquiera que le preguntaras cómo iban a terminar los años los índices, yo creo que pocos te dirían que a día de hoy el S&P está pues una rentabilidad cercana al 20%, ¿no? Yo creo que por encima del 20%, y el euro está con un 12%, ¿no? Entonces yo creo que lo que estamos viviendo es esa recesión que no ha terminado de llegar, esa inteligencia artificial que ha calentado también mucho los mercados, y hemos tenido un primer semestre del año en el que todo subía mucho, con una complacencia muy grande en el mercado. Parecía que aquí no había absolutamente ningún riesgo encima de la mesa. A partir del verano llegó un poco la volatilidad, y nosotros creemos que la volatilidad ha llegado para quedarse, ¿no? Pero aún así, yo creo que estamos en un escenario bastante positivo para la renta variable, ¿no? En ese escenario macro de crecimiento sorprendiendo al alza, inflación contenida, bancos centrales bajando tipos, es un escenario bastante positivo, ¿no? Y lo que estamos viendo prácticamente trimestre tras trimestre es que los resultados empresariales salen mejor de lo que espera el mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido también, como comentábamos con la renta fija, nuestro asset allocation perfecto, yo creo que hay que tener unas carteras globales, bien diversificadas, que tengan un poco de todo, un poco de tecnología, un poco de salud, un poco del sector de industriales, algo de bancos, aunque están reduciendo, un poco de todo, ¿no? Carteras bien diversificadas, pero nosotros, dentro de esas carteras bien diversificadas, quizás lo que más nos sigue gustando es la tecnología, no solamente la inteligencia artificial, que ha corrido mucho, sino más pues ciberseguridad, semiconductores, que está a lo mejor ahora un pelín más deprimido, pero creemos que es un tema puntual, todas las compañías de negocios ligados a la nube, etcétera, etcétera. O sea, dentro del sector de tecnología hay mucho más que inteligencia artificial, ¿no? Y en el sector de salud, tanto las biotecnologías como las farmas, que a lo mejor un poco más defensivas, las dos nos gustan bastante también. Pues ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, Juan Rodríguez Fraile, Country Manager en Iberia y Latam de Grupama Asset Management. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas feliz gracias. semana. El placer ha sido mío. Y nosotros en este punto terminamos esta edición de